Imagina tener apenas 21 años y que tu vida, llena de planes, sueños y risas compartidas, se vea truncada por la traición y la violencia de alguien en quien confiabas. Fernando Pastorizo era un joven lleno de vida, con amigos, familia y un futuro por delante, hasta que un giro oscuro del destino lo convirtió en víctima de un crimen que conmocionó a toda Argentina. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Fernando Gabriel Pastorizo nació el 3 de enero de 1997 en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Era hijo de Gustavo y Silvia y tenía una hermana llamada Carla. Quienes lo conocían lo describían como un joven activo, alegre y muy buena persona. Tenía amigos, una familia presente y un futuro por delante. En una fiesta, Fernando conocería a una joven que acabaría marcando su destino, Nair Galarza. Nair nació el 11 de septiembre de 1998. Era hija de Marcelo Galarza y Yamina. Ambos intentaron formar parte del cuerpo de policía y se conocieron mientras estudiaban el concurso, lo que en España conocemos como las oposiciones. Yamina tuvo que abandonar cuando se quedó embarazada de Nair, mientras que Marcelo sí consiguió entrar en la policía. En el año 2001 el matrimonio dio la bienvenida a su segundo hijo, Aaron. En el año 2017, momento en el que se producen los hechos, Nair cursaba el primer año de Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay. Según personas cercanas a la familia, Nair era la hija mimada. Fue educada de forma muy estricta, especialmente en lo relativo a su imagen. A pesar de su corta edad, acudía a masajes, tratamientos estéticos y al gimnasio. En su entorno familiar, la imagen era un aspecto fundamental. Fernando y Nair comenzaron su relación en el año 2012. Tras el crimen se descubrió que en un primer momento no mantenían una relación convencional, sino que quedaban para encuentros íntimos esporádicos. En aquel entonces Fernando tenía 15 años y Nair 14. Con el paso del tiempo la relación se fue formalizando. Llegaron incluso a conocer a sus respectivas familias. En el año 2014, cuando Nair tenía 16 años, se presentó una denuncia por secuestro, después de que la joven estuviera desaparecida durante más de un día. Posteriormente, se descubrió que dicho secuestro había sido una farsa. En 2016, la familia de Nair viajó de vacaciones a Brasil junto a la joven y Fernando. Más adelante, la familia de Fernando explicaría que a pesar del tiempo que los jóvenes llevaban juntos, nunca llegaron a conocer realmente a Nair en profundidad. La relación entre Fernando y Nair no era sana. Se trataba de una relación de amor y odio constante. Se hablaban muy mal, sobre todo a través de WhatsApp, y después volvían a amarse con intensidad. Mensajes, publicaciones en Twitter y testimonios posteriores apuntaban a que la relación estaba cargada de violencia. Además, se interrumpió en varias ocasiones, aunque siempre acababan reconciliándose. Durante la Navidad de 2017, Fernando y Nair coincidieron en una fiesta tras haber cenado cada uno con sus respectivas familias. En ese momento, la relación atravesaba una etapa de odio mutuo. No se sabe con certeza si habían quedado previamente para verse en la fiesta o si fue un encuentro casual. Lo que sí se sabe es que durante esa noche Fernando vio a Nair besándose con otro chico, que era un amigo con derecho de la joven. Según Fernando y varios testigos presentes en la fiesta, Nair y una amiga suya llamada Sol comenzaron a golpearlo. Según la versión de Nair, fue ella quien vio a Fernando besándose con otra chica, y por ese motivo lo agredió. Posteriormente comenzó a bailar con otro chico y se besaron, algo que Fernando presenció. Después, Nair subió a la planta superior del local y Fernando la siguió. Fue en ese momento cuando, según Fernando, ella volvió a pegarle. Según la versión de Nair, ambos discutieron. Fernando la agarró del brazo y fue Sol quien le dio un golpe.
Tras la fiesta, Fernando habló por WhatsApp con un amigo y le confesó que se dejó pegar por Nair y por Sol en un intento desesperado de que ella lo dejara en paz y pusiera fin definitivamente a la relación. Según él, era la única opción que veía en ese momento, ya que Nair no lo dejaba tranquilo. También explicó que había grabado un vídeo mientras lo golpeaban y que por ese motivo las chicas no lo dejaban marcharse del lugar. Fernando escribió lo siguiente a su amigo: me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared, y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro, así la vista, y el pómulo semejante piña me metieron, lo tengo hinchado, y los brazos y la panza, todo como golpeado, así lastimado. Y lo peor es que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles, y ahí me largué a llorar, y no me dejaba ir por el vídeo. Lo borré, y tampoco me dejaba porque decía que iba a hablar. Le juré que no. El día 28 de diciembre, Fernando y Nair estuvieron juntos durante un rato. Por la tarde, Nair acudió a un masajista, y mientras se encontraba allí se quedó sin batería en el teléfono móvil. Al salir, decidió ir a casa de Fernando para cargarlo, ya que allí tenía su cargador. En ese momento, los jóvenes estaban peleados. A lo largo de la noche, la pareja volvió a verse, aunque no se conocen con exactitud los motivos de la discusión que mantenían en ese momento, ni qué hicieron exactamente durante ese encuentro. Sobre las 5 de la mañana del 29 de diciembre, un hombre que se encontraba trabajando por la calle General Paz vio a un joven tirado en el suelo junto a una moto. No le dio mayor importancia, ya que junto al chico había una persona que parecía estar ayudándolo. Posteriormente declararía que la figura que vio parecía la de una chica. Más tarde, cuando volvió a pasar por el mismo lugar, observó que el joven seguía tirado en el suelo, esta vez completamente solo. Decidió acercarse de inmediato y vio a un chico gravemente herido bajo su moto. Llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. El joven era Fernando Pastorizo. Mientras tanto, Nair se encontraba en su casa. Sobre las 7 de la mañana su padre se marchó a trabajar y ella seguía en su habitación, aparentemente ajena a todo lo ocurrido. Al no regresar Fernando a casa, su madre decidió llamar a Nair para preguntarle si su hijo estaba o había estado con ella. Nair lo negó, una negación que, como se descubriría después, era completamente falsa. El cuerpo de Fernando presentaba dos heridas de bala, una por la espalda y otra de frente, que impactó directamente en el pecho. Ante esta situación, las autoridades barajaron inicialmente dos hipótesis: un posible robo o un acto de venganza. Ese mismo 29 de diciembre por la mañana, Nair declaró como testigo en calidad de novia. Acudió voluntariamente a la comisaría acompañada de su padre, alegando que no quería que el caso salpicara a su familia. Ese mismo día publicó en redes sociales una fotografía junto a Fernando con el siguiente mensaje: 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. En su declaración, Nair no fue capaz de concretar con precisión los horarios de lo que había hecho aquella tarde y la noche anterior, aunque sí afirmó que estuvo con Fernando hasta las 11:30 de la noche. Según ella, en ese momento Fernando se enfadó y decidió regresar a su casa. También afirmó que Fernando y algunos de sus amigos consumían sustancias. Según el relato de Nair, tras enfadarse, Fernando le envió mensajes de WhatsApp intentando arreglar la discusión. Ella aseguró que no recibió respuesta. Afirmó que el último mensaje que le envió a Fernando fue alrededor de las 6 de la mañana. Dijo que Fernando no tenía enemigos conocidos y que si los tenía, ella no lo sabía. También insistió en que no sabía utilizar armas de fuego ni tenía acceso a ellas, aunque mencionó que Fernando tenía algún familiar o conocido que trabajaba en la policía. Durante el interrogatorio, Nair fue sometido a una prueba para comprobar si tenía restos de pólvora en las manos. Esta prueba dio negativo. Sin embargo, es importante señalar que Nair tenía una obsesión o un TOC con la limpieza y se lavaba las manos y los brazos constantemente, lo que podría haber eliminado cualquier resto de pólvora. La policía decidió confiscar su teléfono móvil. En ese momento la actitud de Nair cambió radicalmente. Se negó a entregarlo, aunque finalmente, tras la insistencia de los agentes, accedió. Al analizar el dispositivo, llamó poderosamente la atención que todos los registros posteriores a las 11:30 de la noche del 28 de diciembre habían sido borrados.
Casualmente, esa era la hora a la que Nair afirmaba haber visto por última vez a Fernando. No había actividad registrada, aunque eso no significaba que no hubiera existido. Si decía haber estado enviándole mensajes hasta la mañana del hallazgo, ¿por qué no estaban? ¿Por qué habían sido borrados? La policía también tenía en su poder el teléfono de Fernando, pero no pudo analizarlo, ya que estaba bloqueado con su huella dactilar. Intentaron calentar el dedo del joven fallecido para desbloquearlo, pero fue en vano. También cambiaron la tarjeta SIM para intentar acceder al contenido, sin éxito. El 30 de diciembre, Nair fue citada nuevamente a declarar. En esta ocasión confesó el crimen, asegurando que los disparos que acabaron con la vida de Fernando habían sido accidentales. Los investigadores plantearon entonces la hipótesis de que Fernando quisiera cortar definitivamente la relación esa tarde, tras lo ocurrido en la discoteca días antes, lo que podía haber sido el detonante del crimen. Los investigadores decidieron reconstruir las últimas horas de Fernando junto a Nair. Ambos estuvieron en casa de Fernando hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del 29 de diciembre, momento en el que se dirigieron en moto a casa de Nair. Permanecieron allí un par de horas y sobre las 5 de la mañana decidieron marcharse. Antes de salir, Nair cogió el arma reglamentaria de su padre, una pistola de 9 milímetros que se encontraba encima del frigorífico. La intención era que Fernando la dejara en casa de su abuela, situada muy cerca de su vivienda. Durante el trayecto, en una zona poco iluminada y sin poder concretar si la moto estaba en movimiento o detenida, Nair efectuó un primer disparo por la espalda. Fernando cayó de la moto y una de sus piernas quedó atrapada debajo. Acto seguido, Nair disparó de nuevo, esta vez directamente al pecho. Tras ello, Nair huyó del lugar y regresó a su casa, situada a unos 2 kilómetros de distancia. Dejó el arma en el mismo lugar donde la había encontrado. La policía revisó cámaras de seguridad de la zona que captaron a las 5:22 de la madrugada a una joven con características muy similares a Nair. Sin embargo, tanto ella como sus padres negaron que se tratara de Nair. Desde ese momento, Nair Galarza, de 19 años, quedó detenida y en prisión preventiva durante 60 días, imputada por el fiscal por homicidio agravado por el vínculo. Desde el primer momento, los medios de comunicación pusieron más el foco en el atractivo físico de Nair que en la vida de Fernando. Algunos llegaron a catalogarla como la bombona asesina, un apodo que generó una enorme polémica. Grupos feministas proclamaron la inocencia de Nair, señalando la relación tóxica como el móvil del crimen y posicionándola como una víctima indefensa, cansada de los supuestos abusos. Por el contrario, otros sectores utilizaron el caso para argumentar que las mujeres también matan. Días después de la detención, la familia de Nair contrató a un agente de relaciones públicas para limpiar la imagen de la joven y demonizar a Fernando. El objetivo era presentar el crimen bajo otra luz, insistiendo en que Fernando agredía constantemente a Nair y que ella habría acabado cometiendo el crimen como consecuencia de esos supuestos abusos. Este agente difundió fotografías de Nair cuando era niña y cuando era bebé, intentando proyectar una imagen más infantil e inocente. También se insistió en una supuesta relación muy estrecha de Fernando con el consumo de sustancias y alcohol, así como en la existencia de relaciones paralelas con otras chicas. Tras la detención, la cuenta de Instagram de Nair fue cerrada, pero 12 días después volvió a estar activa. Mientras algunas personas la apoyaban, otras la repudiaban. En solo 24 horas su cuenta superó los 30.000 seguidores. Durante ese tiempo se habían borrado 2 fotos con Fernando y dejó de seguir a varias personas. Al día siguiente, el perfil fue eliminado definitivamente. A partir de ahí se crearon numerosas cuentas con su nombre y fotografías realizadas por sus seguidores. 15 días después, Nair amplió su declaración ante el fiscal, insistiendo nuevamente en que todo había sido un accidente mientras circulaban en la moto de Fernando. En esta nueva versión afirmó que había sido Fernando quien se llevó el arma de su casa, amenazándola antes de salir. Desde ese momento comenzó a introducir cuestiones de género en el relato y explicó que huyó rápidamente del lugar y dejó el arma en su sitio por miedo a involucrar a su padre. Los peritos balísticos descartaron la hipótesis del accidente, analizaron la distancia y la forma de los disparos y concluyeron que no podían haberse producido de manera fortuita. Además, el arma no tenía puesto el seguro, por lo que alguien tuvo que desactivarlo previamente. Según los peritos, el primer disparo tenía un 50% de probabilidad de haber sido accidental, pero no el segundo, que se realizó a unos 50 centímetros del pecho de Fernando.
El juicio comenzó el 4 de junio de 2018 y se prolongó durante cerca de un mes. Declararon 50 testigos por parte de la acusación y 30 por parte de la defensa. Se presentaron capturas de chats, fotografías, vídeos e imágenes de cámaras de seguridad. Un testigo llamado Joaquín, con quien Nair habría mantenido una relación, declaró haberla visto alrededor de las 5:40 de la mañana cerca de su calle. Aseguró que la vio caminando muy deprisa, con una expresión extraña y una sonrisa en el rostro. El 3 de julio de 2018, Nair Galarza fue condenada en primera instancia a prisión perpetua por homicidio agravado, al considerarse probado que planificó el crimen y se aprovechó de la indefensión de Fernando. El tribunal descartó el agravante de alevosía solicitado por la acusación y también rechazó el atenuante de violencia de género solicitado por la defensa. El 10 de julio, pocos días después de conocerse la condena, un grupo de feministas convocó una marcha a favor de Nair exigiendo su inmediata puesta en libertad. Durante su estancia en prisión, Nair continuó siendo foco mediático. Protagonizó huelgas de hambre, conflictos con otras reclusas y fue trasladada de cárcel en varias ocasiones. El 25 de septiembre de 2019 fue enviada a una celda de castigo tras publicar fotografías en redes sociales junto a Janina Lescano, encarcelada por la muerte de su hijastra de 2 años. En agosto de 2020, la familia de Nair difundió un vídeo de la joven, grabado cuando tenía 16 años, en el que denunciaba haber sido abusada en un descampado por 2 menores. El material fue difundido por Jorge Zoncini, portavoz de la familia Galarza, quien afirmó que Fernando estaba involucrado en esos abusos. En julio de 2021, Matías Caudana, quien había estado en prisión por narcotráfico, publicó fotografías junto a Nair confirmando una relación sentimental. En 2022, Nair denunció a su padre como autor del crimen y lo acusó también de haber sido violento con su madre, Yamina, quien apoyó públicamente la versión de su hija. Según este relato, el ex policía ejercía tal control psicológico sobre Nair que tras el crimen la habría obligado a autoincriminarse. Desde entonces, el caso ha sido objeto de un escrutinio mediático constante, trascendiendo el crimen en sí. Libros, documentales, series de streaming y una película han abordado el caso en los últimos años. Según el periodista Tomás Rodríguez, en un artículo publicado en Noticias, Nair habría cobrado alrededor de $500.000 por ceder los derechos para la película Nair y la serie Nair, Ángel o Demonio. El caso de Nair Galarza ha sido analizado y debatido hasta el agotamiento. Sin embargo, en medio de titulares y juicios paralelos, hay una figura que queda relegada: Fernando Pastorizo. Fernando no es solo la víctima del caso Nair, era un joven con familia, con amigos, con planes y con una vida que fue cortada de forma irreversible. Surge entonces una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Habría tenido este caso el mismo impacto mediático si los roles se hubieran invertido? Tal vez el foco habría estado desde el principio en la víctima y no en el morbo, porque más allá de quien apriete el gatillo, lo esencial no debería olvidarse nunca: una vida fue arrebatada. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.